Es licenciado en Derecho y maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Iberoamericana León. Maestro en Política y Gestión Pública por el ITESO y candidato a doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guanajuato. Actualmente se desempeña como subsecretario de Ordenamiento Territorial y Gestión de Recursos Naturales en la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato. Fue autor de la iniciativa del Código Territorial para el texto y los municipios de Guanajuato, en cuyo proceso de dictaminación también fungió como asesor legislativo. Fue consultor del Banco Mundial de la Secretaría de Energía para el proyecto de eficiencia y sustentabilidad energética de municipios. Ha sido socio de la firma Sarandona, Svan, Korhauser, a cargo del área de Derecho Administrativo. Fue asesor jurídico nacional en materia de sustentabilidad de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda. En el sector público, fue director general de Gestión Ambiental y director de Contraloría Social en el municipio de León, Guanajuato. También se desempeñó como subdelegado jurídico y subdelegado de Recursos Naturales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el estado de Guanajuato. En su actividad académica, es fundador y decano del Colegio Nacional de Abogados Municipalistas, integrante numerario de la Red de Investigadores de Gobiernos Locales Mexicanos y profesor de posgrado de la Universidad Iberoamericana León. Las líneas de investigación que desarrollan son Derecho, Políticas Ambientales, Gobiernos Municipales y Ordenamiento Territorial. Sean ustedes bienvenidos a esta 24ª Feria del Libro. Adelante con la presentación del libro. Jorge siempre tiene la razón. Adelante. Muchas gracias, Emanuel. Soy Fernando Moxioca Sicilia, editor de la revista Algarabía, director de libros de Algarabía, tengo 8 títulos publicados, soy amante de Jorge Ibargüengoitia desde que tengo uso de razón y me da mucho gusto estar con el maestro Fidel García, los dos somos abogados de profesión. Y qué bueno que están nuestros amigos de Puebla y de Tehuacán en particular acompañándonos para pasarnos un rato agradable en este poco rato que tenemos para hablar de Jorge Ibargüengoitia, el más grande guanajuatense, junto con José Alfredo Jiménez, y vamos a entrarle al tema. Antes quería decirles que yo tengo un libro de politiquerías, sobre datos curiosos de los presidentes de México. Y por supuesto está la anécdota de Díaz Ordaz, que Díaz Ordaz era feo, como perder dinero, y se burlaba mucho él de su fealdad. Hay una anécdota que dice que alguna vez alguien le dijo que era un sinvergüenza, que tenía 2 caras, y él dijo, mire, si yo tuviera 2 caras, ¿usted cree que usaría esta? Y en una gira por Tehuacán, por eso me acordé, llegó a Tehuacán y estaban las pancartas, el presidente electo, el tapado, que decía la pancarta, Tehuacán con Díaz Ordaz. Él lo leyó y dijo, eso debe saber horrible, por lo feo que era, ¿no? Entonces vamos a entrar a Jorge Ibargüengoitia. El maestro Fidel es experto, editamos un libro que se llama Jorge siempre tiene razón, donde él hizo la compilación junto con la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y es un diccionario con las frases más emblemáticas de don Jorge Ibargüengoitia. Y quisiera que nos platicaras un poco, Fidel, quién es Jorge Ibargüengoitia y por qué hicimos un libro sobre él, y más o menos el contexto de su vida, qué transcurrió y por qué es tan chingón. Bueno, gracias, Fernando, gracias a nuestros amigos de la Feria del Libro de Tehuacán por la invitación. En efecto, hemos coincidido en el aprecio, en la enorme admiración que tenemos por Jorge Ibargüengoitia, Fernando, Pilar, que lamentablemente no pudo acompañarnos, y su servidor, y esa
ese extraordinario ánimo que tenemos, eso fue lo que nos hizo que nos juntáramos, que nos encontráramos y que empezáramos a trabajar en este proyecto. Fue en una FIL, ¿verdad? Fue una FIL de Guadalajara, ¿verdad? En la de León, justamente en la Feria del Libro de León, en la Feria Nacional del Libro de León, ahí fue donde nos encontramos, luego nos volvimos a ver en la de Guadalajara, pero ahora sí que el saque de salida fue ahí en León, y algunos años después y varias canas ganadas en el camino, aquí andamos. Y creo que la historia de Jorge Ibargüengoitia puede ayudar a contestar buena parte de por qué algunos personajes como los que estamos aquí en la pantalla llegamos a admirar tanto a Jorge. Puede ser que incluso algunos de nosotros tengamos historias personales que se sienten cercanas a lo que fue Jorge Ibargüengoitia. Jorge Ibargüengoitia nació en 1928 en Guanajuato capital, cuando Guanajuato capital era pues casi un pueblo fantasma que ya había visto sus mejores épocas de la minería, ya las había visto pasar. Y también su familia que había sido de muy rancia prosapia, de hecho su tío había sido Florencio Antillón, había sido gobernador de Guanajuato, el gobernador Guanajuato durante el porfiriato, de hecho él, su segundo apellido, era justamente Antillón, era Jorge Ibargüengoitia Antillón. A ellos no les hizo justicia la revolución. De hecho, parece que fue justamente a la inversa, ¿no? Entonces, durante el periodo posrevolucionario, el padre de Jorge muere siendo él tanto él como el propio Jorge muy joven, y entonces termina siendo criado por las mujeres que estaban en casa, que prácticamente eran la mamá, la tía, la abuela y solo quedaba el abuelo. Y en estas condiciones tan poco favorables económicamente, deciden migrar de Guanajuato a la Ciudad de México. Y es en la Ciudad de México donde unos años después también fallece el abuelo, y entonces prácticamente Jorge termina siendo criado por 3 mujeres en su casa. Él es el único hombre y empieza a tener sus primeros pasos, además, en una escuela marista. Empieza a formarse, ahí es donde conoce a Manuel Felgueres en el grupo de Scouts, que era una actividad paralela a las actividades escolares en la escuela, en esta escuela llevada por los maristas, y es justamente esta cercanía con Felgueres, que luego también va encontrando su beta artística, la que empieza probablemente ahí a encender la chispa de la literatura, estando todavía ellos muy jóvenes. Sin embargo, la presión familiar lo lleva a estudiar ingeniería, a lo que hoy es el Palacio de Minería, antes de que se creara CEU, y ahí pasa sus primeros años de la universidad, con la idea, él mismo lo dice en uno de sus artículos en primera persona que escribió en Excelsior, que pues su paso por la ingeniería básicamente había estado estimulado por su familia, con la idea de que pudiera él, ejerciendo esa profesión, recuperar la fortuna perdida por la familia. El rancho. Y de hecho, justamente en esa época se regresa al rancho, a Irapuato, a tratar de recuperar parte de lo que de hecho incluso la hacienda había sido fraccionada, parte había sido repartida como parte del proceso ejidal, y solo se había quedado con una parte de la familia, y era justamente lo que estaba tratando de echar a andar Jorge. Y estando en Guanajuato, en el estado de Guanajuato, los azares del destino le llevan al Teatro Juárez a ver una obra de teatro, y es ahí donde termina enganchándose definitivamente con las letras. No pasará mucho tiempo hasta que el propio Jorge decida abandonar la carrera de ingeniería y, como él también lo dice en algunos de sus artículos, al decidir estudiar dramaturgia, ganarse el rencor de su mamá y de sus tías, que tardaron más de 15 años en perdonarle el haber abandonado
la Escuela de Ingeniería. Y estudia también en la UNAM, pero ahora en el edificio Mascarones, dramaturgia, y de hecho es uno, lo platicábamos antes de entrar al aire, es uno de los alumnos de Rodolfo Sigli, y quien lo va, digamos, adentrando. La vaca sagrada de la dramaturgia. Del teatro de mitad del siglo pasado, y una serie de desventuras en la dramaturgia, incluyendo ahí un desaguisado tanto con Usigle como con Carlos Monsiváis, lo arrojan a la novela. Y es ahí donde me parece que tenemos al Jorge Ibargüengoitia que todos hemos ido conociendo y apreciando. Luego empieza a tener sus artículos de opinión en el Excelsior, en el mítico Excelsior de Julio Scherer, de hecho invitado por el propio Scherer a colaborar en las columnas de Excelsior, hasta que en 1976 se da ese famoso cambio en la dirección del periódico y hace que el grupo se divida. Eso no fue cambio, Fidel. Eso no, fue, no, no, ese fue un garrotazo. De Echeverría. Así es. Y hace que el grupo se divida. Un grupo se va con Scherer a fundar Proceso y otro grupo se va con Octavio Paz a fundar Vuelta, que es el camino que sigue Ibargüengoitia, y entonces sus artículos que antes escribían en Excelsior empiezan a aparecer en la revista Vuelta, pues prácticamente hasta que en el 83 dramáticamente fallece en un accidente de aviación en Madrid. En Barajas. En Barajas. De hecho, sigue siendo al día de hoy el accidente aéreo más catastrófico de la historia española. No ha habido ningún accidente en España, un accidente aéreo con tantas vidas perdidas como el accidente en donde murió Ibargüengoitia. Exacto. Oye, Fidel, Ibargüengoitia se queda con la columna que anteriormente escribía Marco Almazán. Correcto. Le daban, Marco Almazán es de los más, voy a decir una palabra muy coloquial, pero sí chistoso. Tiene una escritura muy fina, muy lúdica, muy humorística. Yo no sé si eso le influyó a Ibargüengoitia al quedarse con una columna de esas, y eso le influyó en su escritura de novela, o ya tenía esa raíz, o por qué lo catalogamos como cómico, como comediante, como humorista, cuando él se enojaba cuando le decían eso. Sí. Pues mira, no lo sé, pero por ejemplo, si nos remitimos a obras incluso de dramaturgia, ya de la dramaturgia más avanzada de la historia de Ibargüengoitia, por ejemplo, El atentado tiene algunos pasajes verdaderamente divertidos. Sí. Y estamos hablando de una época anterior a las columnas en Excelsior. Ajá. Es decir, ya tenía esta mirada sardónica, muy, muy agria, sobre la realidad y en particular, sobre esta desmitificación de los grandes héroes, que queda muy claro ahí en el atentado, por ejemplo, ¿no? Hay también algunos pasajes en su obra, en su primera novela, que es Los Relámpagos de Agosto, que también son de una crudeza tal que en muchas ocasiones lo que provocan es justamente soltar la carcajada, pero en buena medida porque es un espejo en donde nos estamos viendo, como alguien diría, no como queremos vernos, sino como realmente somos, ¿no? Como sociedad. Sí. Sí. ¿Tú crees que ahora con la nueva nomenclatura cuatroteresca hubiera sido considerado un escritor fifí? Mira, no lo sé, pero específicamente, estoy hablando del periodo de tiempo, a él prácticamente, sobre todo sus artículos de opinión,
se dan justamente durante el periodo de Echeverría y López Portillo. En los 70s. Exacto. Él empieza a escribir en Excelsior a finales de los 60s. De hecho, a principios del 68, por ahí empiezan a aparecer sus primeros artículos. Es decir, al final del sexenio de Díaz Ordaz. Y pues la muerte lo sorprende en el 83. Es decir, prácticamente sus artículos de opinión y esta mirada tan precisa y tan ruda de analizar el fenómeno político, pues lo vivió justamente durante básicamente los sexenios de Echeverría y López Portillo. Y entonces, creo que, por otro lado, de esa época, en este momento, estamos viendo una revivificación de ciertos modelos de comportamiento político que eran como muy propios de ese momento. Entonces, no sé si pudiera caer en esa categoría, pero sí fue muy crítico de los procesos políticos de su época. Que no era fácil en ese que era mucho más complicado y que en buena medida pudo serlo también gracias a que los dos medios en los que escribió, tanto el Excelsior de Scherer como La Vuelta de Paz, eran muy respetuosos de la libertad de expresión, pero además no solo internamente, sino hacia afuera. Es decir, tanto Scherer como Paz dieron la batalla por la libertad de expresión de sus articulistas, y eso le permitió también a Ibargüengoitia pues desarrollar este proceso de análisis crítico muy acucioso, pero también muy mordaz, pero muy certero. Yo creo también, Fidel, amigos, que no se metía tanto con los políticos por ser políticos, sino por ser mexicanos. Sí, claro. No, es por la idiosincrasia mexicana. Ahorita nos vas a platicar cómo está dividido el libro y por qué va así, sino porque lo mismo criticaba a un chofer de camión ruletero que a un político por mañas que tenemos los mexicanos hasta la fecha, ¿no? No está mal ser político, sino que hacemos las cosas mal por ser mexicanos, por ponerlo en una, o hacemos las cosas bien también por ser mexicanos. Tenemos, sí, ¿no?, ciertas taras desde la colonia o prehispánicas que nos llevan a ser como somos, ¿no? Mira, hay una cita que me encanta que está en Instrucciones para Vivir en México, que justamente refleja lo que acabas de decir. Hablando de una cantina al que él llega a un hotel que va camino en un viaje y tiene que llegar a hospedarse en un hotel, y se está quejando del servicio de la cantina. Uh-huh. Pero con esta frase refleja lo que acabas de decir. Decía, un país tan árido, un pueblo tan pobre, una cantina tan furris y todo manejado con tanto desparpajo. Sí, exacto. Que en una frase resumió lo que acabas de decir. Sí. Es decir, efectivamente, no era criticar al político por criticarlo. Incluso su crítica va mucho más allá. Recordarás el año pasado que vivimos el 50º de la llegada del hombre a la luna. Sus artículos que escribió sobre el alunizaje son verdaderamente geniales, en donde compara al módulo lunar con una cabeza olmeca con 3 patas. Y entonces esta forma de ver la vida, pues lo ve sobre todo lo que se le pone enfrente, sea el sistema político o sea un avance de la humanidad como el alunizaje, ¿no? Sí, de la vida diaria del mexicano en todos sus ámbitos, políticos, uh-huh, culturales, de la vida diaria, ¿no? Decía, ¿cómo es posible que en un camión lo entienda la gente como si fuera la extensión de su casa y en el pleno camión lleno peleen un mango, ¿no? O alguien se quede dormido babeando al vecino, ¿no? Babeando al vecino. Bueno, vamos a entrarle, mi Fidel. ¿Por qué hacer este libro y cómo está conformado? Bueno, mira,
yo creo que los motivos son fundamentalmente, pues, en buena medida porque teníamos ganas de hacer algo por mantener viva la obra de Ibargüengoitia. ¿Tú crees, perdón que te interrumpa, Fidel, ¿tú crees que fue subvalorado en mucho tiempo y ahora está como que renaciendo? Yo creo que sí. Fíjate que... Nunca se juntó con las élites, ¿eh? No, y creo que eso fue en buena medida parte de su, no quiero decir olvido, pero de que haya quedado como en un segundo plano de manera muy, muy consistente. Además, que tenía la buena costumbre de pelearse con quien se le pusiera enfrente, ¿no? O decir las cosas como las pensaba, ¿no? Es decir, poco después de que... Un René Avilés Favila de su tiempo. Sí, mira, un poco después de que salen estas ruinas que ves publicadas, un profesor de la Universidad de Guanajuato escribe una carta abierta donde le dice que si no le gusta la ciudad, que se puede ir, que para eso la ciudad tiene muchas salidas. Y lo que se le ocurre a Jorge es contestarle en Excelsior diciéndole que Guanajuato, 2 salidas son muy pocas para una ciudad con pretensiones como Guanajuato. Entonces, y lo más paradójico es que Guanajuato sigue teniendo las mismas 2 salidas. Sí, las mismas. A Dolores y a 45, a Silao. Sí, nada más. Y ese era Jorge. Entonces, pues eso evidentemente probablemente no era muy del gusto de ciertas élites. Y bueno, creo que en buena medida eso hizo que durante mucho tiempo, no sé. Pero a él no le interesaba, a él no le interesaba tampoco. Pues no, o sea, él creo que estaba, incluso por ahí lo dice en alguna otra cita, que él está perfectamente consciente de que nunca será famoso y que además está perfectamente consciente de que no le interesa. Exacto. Exacto. ¿Él vivió bien de sus libros? Pues fíjate que hasta donde yo he podido indagar, pues realmente tenía sus principales compromisos eran su familia, su madre y su tía. Y de hecho incluso escribe un artículo muy sentido en donde se despide de su madre, pero también incluso en ese proceso él reconoce que empieza a tener un poco más de holgura, incluso en cuanto a su tiempo, ¿no? De no estar, él por ejemplo dice, ya ahora podré ir de viaje sin tener que estar pensando mentalmente, seguir pensando en la gente que dejo en México, ¿no? Entonces, pues básicamente volcó su buena parte de su vida, porque además él se casa con Joy Lavín, ya él muy entrado en años. Sí. Él pues básicamente dedicaba sus ganancias a construir su casa en Coyoacán y a que su madre y su tía tuvieran una vida adecuada, ¿no? Que ahí sigue la casa. Ahí sigue la casa y incluso por ahí algunos guías de turistas en Coyoacán la han incorporado hasta en sus recorridos para mira, que la gente pueda ir y decir, mira, aquí vivía, así como está la Casa Azul, aquí está también la casa de Jorge Ibargüengoitia, ¿no? Sí, porque esa casa, dentro de su literatura, tiene muy buenos momentos, porque cuando la construyó, todavía había muchos lotes baldíos alrededor. Me acuerdo de una cuando no es el canario y es el otro. Muerto yo me acuerdo que oía pasos y que le robaron todas sus corbatas. Sí. Y al día siguiente sale al baldío que estaba frente de su casa y estaban dice que sintió horrible porque estaban todas las corbatas tiradas ahí. ya ni al ratero le gustaron. Ni al ratero le gustó. Y bueno, en la compilación, de hecho, tanto ese cuento como el de ¿El canario? No, la venta de cuando compra la casa. Las consultas. Sí, cuando compra la casa,
cuando compra el terreno y todo lo que se da ahí, que están ambos cuentos en la ley de Herodes, ¿Ves? bueno, justamente lo que está diciendo que después de 10 años no ha tenido certeza de cómo se llama la calle en donde está su casa. Y bueno, y ese es otro, mira, ya entrando al análisis a los artículos de opinión de Jorge, tiene algunos muy interesantes, son literalmente líneas de investigación, si se vale utilizar el término. Por ejemplo, tiene muchísimos artículos sobre urbanismo, que van desde estos casos hasta, por ejemplo, una crítica a la obra, a la construcción del circuito interior, que se volvió una profecía cumplida, ¿eh? Sí, cómo no. Igual, por ejemplo, sobre cine, escribió muchísimo sobre cine. Y además, Era muy amante del cine francés. Y además, con la posición de decir, yo escribo de cine porque soy aficionado al cine, pero no, de hecho, no soy parte de la industria y no me interesa hacerlo. Incluso, y desde esa perspectiva, él se asume como un cinéfilo amateur y desde esa posición escribe, sin más pretensión que el de compartir ¿Su opinión? gustos, ¿sí? Bueno, regresemos. Mira, señoras y señores, Fidel y yo podríamos estar hablando horas y horas y no hemos entrado al libro. Ya me decías que pues por dar a conocer la gran altura de Jorge como escritor con sus grandes frases, ya nos dijiste por qué. ¿Cómo está conformado el libro, Fidel? Bueno, tú en principio lo dijiste muy claramente, es un diccionario, es básicamente un diccionario. Es un diccionario de citas, además. Entonces, ¿esto qué significa? Que en el proceso de construcción del libro fuimos identificando una serie de citas en la obra de Jorge y les pusimos un nombre, por decirlo de manera coloquial. Es decir, identificamos el concepto al cual se refería y que pudiera ser utilizado para o entender el concepto o explicar a qué se refiere el concepto. Porque, y este es un punto muy interesante, Jorge tenía también esa habilidad de construir definiciones para lo que él necesitaba. Por ejemplo, hay una clasificación muy divertida de los meseros o de los comensales. Ajá. Y él hace su propia clasificación y la expone en los artículos de opinión o en sus propias obras incluso. ¿Cómo hicimos el proceso de selección? Porque citas hay muchas y ponerles nombres a citas también podemos hacer un libro mucho más extenso. Lo acotamos bajo dos criterios. Uno, el concepto de catálogo de ideas fijas, que es un concepto que él utiliza tanto en la novela Estas ruinas que ves, como en al menos un artículo o dos de opinión. ¿Qué son los catálogos de ideas fijas? Son conceptos que él ve que la gente utiliza y cómo los utiliza. Por ejemplo, hablando de las posadas, dice, en las posadas hay dos, las de ahora y las de antes. Y entonces explica cómo son las posadas hoy y cómo eran las posadas antes. Y así y tiene un artículo en donde va poniendo definición por definición de ese catálogo de ideas fijas. Ese mismo proceso lo hizo con un personaje secundario en Estas ruinas que ves. Para quienes están familiarizados con la novela, sabrán que el personaje principal, que es el profesor Aldebarán, que llega a la Universidad de Cuébano a dar un curso de literatura, dado el reciente fallecimiento del profesor titular durante la cena de Navidad. Cuébano es Guanajuato. Cuébano es Guanajuato capital. ¿Y en qué estado está Cuébano? En el estado de Plan de Abajo. Que esa es otra historia muy interesante. ¿Y cuál es la ciudad más grande de Plan de Abajo? Es Pedrones, que es León, y dice Jorge que en Pedrones confundimos, porque yo vivo en León,
lo grandote con lo grandioso. Y no deja de ser una afirmación relativamente cierta. ¿Y San Miguel de Allende? San Miguel de Allende es muérdago. Muérdago. Y Dolores Hidalgo es ajetreo. Ajetreo. No, mejor nombre no le pudo haber puesto. La verdad, sobre todo, además, ese nombre aparece en los Pasos de López. Ajá. Y el cura Periñón, que es Domingo Periñón, Don Periñón, que es el responsable del curato de ajetreo. Entonces, los propios nombres son verdaderamente una delicia. Pero este tema de la geografía ibargüengoitiana, Fernando, es muy interesante porque es consistente. Es decir, Sí. En los Pasos de López se da, quienes conocen la novela saben que es una novela paródica de la conspiración insurgente en México. Y de hecho, es increíble que hayan podido publicar eso en esa época. Y no solo eso, los relámpagos de agosto. Darle la madre al mismísimo cura Hidalgo y en esa época del nacionalismo brutal era impensable. Sí, claro, digo, y los pasos de agosto y los relámpagos de agosto están muy cerca, ¿no? O sea, en donde el confrontar el movimiento revolucionario de esa manera era, bueno, el propio Ibargüengoitia lo dice, que el atentado estuvo 15 años guardado porque de la oficina de gobierno nacional no la habían censurado, pero le habían recomendado a los productores no montarla porque trataba con poco respeto a los héroes nacionales. Entonces, ahí te decía, regresando a la geografía ibargüengoitiana, es consistente. Si bien estas ruinas que ves, la ciudad principal donde se desarrolla la trama es Cuébano, en los Pasos de López, Cuébano vuelve a aparecer y de hecho hay un pasaje que es la toma de la Requinta, que no es otra cosa más que el asalto de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato. La Requinta. Pero es Cuébano. Y dos crímenes es lo que te iba a decir. En dos crímenes se desarrolla en Muérdago, que es San Miguel de Allende, pero Muérdago es también Muérdago en los Pasos de López. De hecho, el teniente Ontananza, o sea, Allende, ajá, está acantonado en Muérdago. Claro. Y la capital, donde de hecho tiene que, el negro tiene que ir a sacar unos permisos para hacer la exploración minera, tiene que ir a la capital, que es Cuébano. Y Pedrones aparece en estas ruinas que ves y en Las Muertas. Bueno, pues sí. ¿Las Muertas qué es? Diles a nosotros. Fíjate que Las Muertas es el único que cambia en estas ruinas que ves, es Rinconada. Y en Las Muertas, de hecho, el principal tugurio de las hermanas Baladro estaba justamente en esta localidad que es San Francisco del Rincón. El otro estaba en San Pedro de las Corrientes, que es Lagos de Moreno, en el estado de Mezcala, o sea, Jalisco. Es decir, y es una consistencia. ¿Pero por qué se llaman Las Muertas? ¿De qué va? Bueno, Las Muertas, de hecho, es incluso el propio Ibargüengoitia lo dice en una advertencia al inicio, que todos los hechos que pasaron ahí son reales, todos los personajes son ficticios. Él noveliza un caso de nota roja muy conocido, como el caso de las Poquianchis. Era tres hermanas que tenían varios tugurios y en donde por razones que están expuestas en la novela y en el expediente judicial al que él tuvo acceso, pues terminaron enterrando en esos lupanares a algunas de las chicas que estaban ahí trabajando por voluntad propia o forzada por las circunstancias, y ya cada lector. A mí me parece un tratamiento increíble
A mí mi preferida es Los Crímenes, por supuesto, pero el tratamiento que le da Jorge Bragangoitia al caso de las Coquianchis, que es crudísimo, Sí. crudísimo, y que te puedas reír a través de la novela, yo no sé cómo carambas le hizo para quedarte satisfecho, quedarte con un buen sabor de boca después de haber leído la crudeza de la novela, ¿no? Sí, la verdad es que es, creo, la más dura de todas las obras de Jorge. Y el propio Jorge lo dijo, y que de hecho incluso esto me ayuda a retomar el tema de lo que estábamos platicando, de cómo está Sí. estructurado el libro, porque el propio Jorge lo dijo en alguna ocasión, decía, él hacía la distinción entre comedia y sátira. Decía, la comedia supone simpatía del escritor con el personaje, la sátira es otra cosa. El escritor odia al personaje y lo presenta como una piltrafa. A mí me parece que en Las Muertas es su novela más satírica en este contexto. Sí. Porque incluso él mismo en otra entrevista lo dice, que él le tenía un profundo desprecio a los personajes. O sea, no podía creer lo que estaba él leyendo en el expediente judicial que hubiera pasado. Es decir, lo llevaba a la sorpresa y entonces, mientras, por ejemplo, los pasos de López, estas ruinas que ves, están en clave cómica, en los términos de lo que acabamos de decir, Las Muertas es una sátira y es una sátira muy casi de humor negro. Sí, Y esta distinción la llevamos a con ayuda del equipo de Algarabía, la llevamos justamente a las citas. Hicimos una clasificación en donde hay humor negro, donde sátira, y entonces a las citas como definición de un concepto, clasificadas con la estructura de un catálogo de ideas fijas, porque de hecho fue lo que hicimos para ir depurando y hacer un libro más accesible, lo redujimos el número de citas a estas que consideramos que pudieran ser ideas fijas, tanto identificadas por Jorge o del propio Jorge o de nosotros leyendo a Jorge, y además les pusimos esta clasificación para ayudar todavía más al lector. Exacto, ya las puedo decir para que... Sí, adelante. Ya es humor negro. No es fácil, la línea entre una y otra vez no es nada fácil. Nos costó mucho trabajo definir cada una de las entradas, si les puedo decir así. Humor negro, sátira, idiosincrasia, sarcasmo, contradicción, filosófico, absurdo, ironía, autorreferencia, metáfora y crudo, ¿no? Sí. O sea, y hacer la clasificación entre todas las citas no es fácil, porque ¿cuál es la línea entre ironía y sátira, ¿no? Claro. En algunas nos ayudó Jorge, como lo mencioné hace rato, pero no necesito, efectivamente ya conforme vamos incorporando otros parámetros, pues evidentemente se vuelve mucho más compleja. Por eso creo que es un diccionario de citas, pero es un diccionario de citas, digamos, multifuncional, porque no solo tiene el concepto y la cita, sino además esta orientación de en qué sentido pudiéramos interpretar la obra de Jorge, ¿no? Sí, a mí me parece también, a lo mejor estás de acuerdo conmigo, que yo he leído mucho en español, es el rey del punto y seguido. Ah, sí. Te voy a dar un ejemplo. Cuando veo uno a un camión, ya ves que estos camiones pintan en la defensa alguna frase, dice, cuando veo un camión que dice que está pintado la frase, el Pípila vivió 90 años, uno se pregunta, ¿y a mí qué chingados me importa? Punto y seguido, y tiene uno la razón. No. Sí, claro. El punto y seguido es hasta que vomité, ¿no? ¿Te acuerdas cuando la mujer que no? Ah, sí, claro, claro, No, claro.
chingada madre, se mete a tomar unos daiquiris, ¿no? Unas cubas libres, hasta que vomité, punto y seguido hasta que vomité, algo así. Gracias, el experto. Una de las, del uso del punto y seguido más interesantes es cuando habla de los anuncios clasificados. Ah. Y dice que entre él y quienes escriben anuncios clasificados hay un abismo insondeable. Y dice, y empieza a poner ejemplos de los que dice, jóvenes de muy buena presentación, de secundaria terminada, con ánimos de crecimiento, punto. Se trata de repartir muestras de papel higiénico. Es decir, es como el garrotazo después de haber estado tratando de llevar la fiesta en paz, ¿no? Es bajar la guardia para dar el golpe contundente. Exacto, es como contar un chiste, hay que saber dar el golpe final, ¿no? Así es. El punch al final. Ese es, bueno, pues no sé cuánto tiempo tenemos, son 7:49. Por favor, tienen que leer este libro, hacerse fanáticos de Jorge Ibargüengoitia, si no fanáticos, por lo menos léanlo. Está editado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Algarabía, la compilación del gran maestro Fidel García. Gracias. Y creo que es una... Miren, leer a Jorge Ibargüengoitia, en primera, es una lectura muy amable. No es académica ni quiere suponerse otra cosa más que plasmar ideas de una manera muy amable, ¿no? Muy lúdica. Dentro de Jorge Ibargüengoitia, yo creo que los que nos están escuchando y no han empezado con Jorge, a reserva de lo que diga Fidel, creo que la ley de Herodes puede ser un buen principio, ¿no, Fidel? Sí, porque además, y el propio Jorge lo dijo... ¿Cómo es la ley de Herodes? Es una compilación de cuentos cortos, muy autobiográficos. O sea, el propio Jorge lo llegó a reconocer, dijo, más allá de lo que he dicho en mis columnas de Excelsior y lo que está en la ley de Herodes, de mí no puedo decir más. Es decir, es muy autobiográfica la ley de Herodes y, por ejemplo, está ahí tanto lo que platicábamos hace rato de su casa, tanto de lo que fue a comprar el terreno, sí, claro, como luego la construcción y sus vecinos no muy bien recibidos. Hay temas ahí de amores no correspondidos. Pampa Hash. Esta chica Blanca, ¿quién se lleva a Blanca? ¿Quién se lleva a Blanca? Qué bueno es la vela perpetua. La vela perpetua que es genial con sus amoríos pasados allá mientras era becario en los Estados Unidos. Oye, ¿qué me dices de Felgueres y Falta de Espíritu Scout? Falta de Espíritu Scout es divertidísima. Ahora que lamentablemente falleció el maestro Felgueres, volví a leerlo y la verdad es que me volví a divertir porque además yo en mi infancia también fui scout, entonces medio me sentí ciertamente familiarizado y Mis Embargos también es una crónica divertidísima sobre su relación con un agiotista, ¿no? Sí, sí. Incluso la propia ley de Herodes, de este proceso previo para obtener la beca y lo que le implica fisiológicamente tener que cumplir para atender la beca. No les voy a decir la última frase porque es la mejor para que la lean. Que lo vayan a leer. Oye, y en Falta de Espíritu Scout, la pobre campechana que terminó cediendo sus cositas a un ¿qué? Protestante. Sí, a un francés, ¿no? Era evangélico protestante. Sí. Y bueno, y el papelón de Nicodemus, ¿no? Ah, bueno, pues. Y su nacionalismo trasnochado, tratando de impresionar al Jamboree Boy Scout con los zarapes de Saltillo y la danza de los viejitos. Y era puro polvo. Exactamente. Era puro polvo. Oye, y conversaciones con Bloomsbury.
Ah, Bloomsbury. Nunca sabemos si fue de la CIA o no. Si efectivamente era gente de la CIA o no. Sí, Entonces, la ley de drogas creo que es un buen comienzo para iniciarse con... Aunque todos, ¿eh? Podría ser todos. sí, fíjate que esta de Ruinas el Quevedo premio de las Américas lo ganó por Relámpagos de Agosto, ¿no? lo gana por el atentado Ah, por el atentado. primero y luego, o sea, lo gana 2 veces. 2 veces. Lo gana primero en dramaturgia con el atentado y Ajá. luego en novela con los Relámpagos de Agosto. Él cuenta alguna anécdota que fue a La Habana a recibir, no sé si el uno o el primero o el segundo, pero llegó muy tarde al hotel por el vuelo y ya no había nada que comer. En el hotel estaba cerrado el comedor, el restaurante. Entonces salió a las calles de La Habana a ver si encontraba algo, como en México, ¿no? Ajá. Hay taquerías, etc. Y solamente vio al final de la calle un bote de esos como de tamales, que salía el vapor. Y dijo, no, yo no me acerco ahí ni de la chingada, aunque quise que venderán. No. Entonces fue a la cama sin cenar, con un hambre de la fregada. Y al día siguiente le preguntó al del hotel, oiga, ¿y eso que venden allí en la noche, un bote, que venden? Tamales. Bueno, para quien quiera esa anécdota, de hecho, el artículo se llama Revolución en el Jardín, y que está de hecho en la compilación de viajes en la América Ignota. Y la verdad es que es igual, eso me parece muy relevante porque así como desmitificó, fue de los primeros en desmitificar la historia nacional, tanto la independencia como la revolución mexicana, también fue de los primeros, siendo incluso el parte del boom latinoamericano, en desmitificar la revolución cubana. Sí, claro, aún siendo premiado. Exactamente, y ese artículo de esa narración de lo que él vive en La Habana, mientras va a recibir el premio Casa de las Américas, en los primeros años, en los años tempranos de la Revolución Cubana, también creo que es parte de este proceso, esta costumbre de desmitificar lo que se le ponía enfrente a Jorge. No dejaba títere con cabeza. Pero dime otra cosa, Fidel, porque hablamos ahorita de sus novelas y su obra de teatro y todo. Son imprescindibles también para los que quieran acercarse. Todo esto que han recopilado o compilado de sus artículos de Excelsior, Sí. ¿no? La casa de usted y otros viajes, etcétera. Es recomendable, ¿no? Totalmente. Mira, a mí me parece que el más conocido es Instrucciones para vivir en México, pero a mí en lo personal me gusta, incluso te puedo decir que yo prefiero Ideas en Venta. Y afortunadamente había sido desconozco la razón, que no había sido reeditada, solo había salido, me parece, una edición. Y ahora, justo cuando estaban cumpliendo los 90 años del nacimiento de Jorge, que se reeditaron, afortunadamente se reeditó también Ideas en Venta. La única que también me parece que es muy interesante, que no son los artículos de Excelsior, sino los de Vuelta, que están en Autopsias Rápidas, y que ese sí lamentablemente no ha habido ya una reedición, pero me parece que también es muy atendible. ¿Y no se puede conseguir? Pues mira, de hecho yo lo he visto en estas plataformas de venta de segunda mano. Ahí sí lo he visto, pero evidentemente pues ya estamos hablando de no de ediciones nuevas, ¿no? Sino de ediciones ya de una primera edición que está siendo revendida por sus originales propietarios. Sí, claro. Fíjate que para nosotros siempre en Algarabía publicamos Jorge tiene razón. Una frase desde hace 20 años. Y nos daba chance Joy Laville, su esposa, porque tenía los derechos, ahora los tiene una editorial. Pero la íbamos a ver a Cuernavaca, Pilar y yo, y te contaba cosas muy chistosas de Jorge Ibargüengoitia. Él tenía una casa de 2 pisos allá en Cuernavaca, el estudio de Joy Laville, que era pintora, que a mí me gusta,
no es la gran expresión de la pintura, pero es muy colorida, a mí sí me gusta. Que de hecho hay portadas ¿Sí? con Las de Joy Joaquín Mortiz. Exacto, son portadas de Joy. Murió no hace mucho, ya estaba muy mal, pero decía que estaba en su estudio y estaba pintando y de repente oí unas carcajadas en el piso de abajo. Entonces se asomaba, porque se podía ver desde el segundo piso por un corredor hacia la sala, y estaba Jorge leyendo atacado de risa, pero se estaba releyendo. Sí. Él se estaba releyendo, se atacaba de risa, entonces dice, ja, 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 ja. Qué chingón soy. Él Y sí lo solo, era. así mismo, ¿no? Qué chingón soy, ¿no? Y sí lo era. Creo que lamentablemente ha sido una pérdida, fue una pérdida que falleciera tan joven, digo, tenía 50 y tantos años cuando falleció en el accidente aéreo, y lamentablemente es una pluma que no ha podido ser sustituida, ¿no? No, Este, no. y esa claridad con la que veía la realidad, lamentablemente, siempre nos viene bien en cualquier país, no solo en México, me parece, tener una pluma con esa claridad, ¿no? Sí, porque no es redundante, no es barroco, tiene una claridad, es muy conciso en sus ideas y sabe expresarlas. Y Así las es. sabe expresar de una manera no solo lúdica, sino clara, como tú dices, en pocas palabras, con una capacidad de síntesis increíble y con un reconocimiento a nuestra idiosincrasia brutal. Porque haber nacido en Guanajuato, ser chilango, digamos, entrecomillado, por haber vivido acá, le da una visión no solo de la capital, sino del México en general, ¿no? Y luego era un viajero con Tomás, y Sí, también veía igual los mismos rayos X que utilizaban para ver la realidad mexicana, la usaba tanto para ver la realidad que estaba viendo ahí, como para desde allá seguir viendo la realidad mexicana. Yo no, recuerdo, y también se queja, y también no es que se queje, pero también plasma ideas muy concisas sobre París, sobre la comida de por los ejemplo, parisinos. decía No, que un partido de cricket había sido lo más bizarro que había visto en Inglaterra, incluyendo el mensaje de Navidad de la Reina. decía que cuando fue a ver el cricket, que dice, todos están vestidos de blanco, no tienen número atrás, no entiendo nada de cómo se juega. Dice, para reconocer a un jugador hay que tendría que ser uno amigo de él desde el kinder, porque no sabe nadie dónde está parado ni nada, es buenísimo. Sí, y bueno, por ejemplo, sus relatos de su viaje a Egipto es también, Ay, de esos no me acuerdo, de esos no me eh, acuerdo. este, eh, dice, bueno, entre otras cosas que le recuerda mucho a México, pero, y bueno, y platica, todo eh, lo perfectamente desordenado que está el Cairo, y ir a ver cosas con tal desacomodo, cosas maravillosas con tal desacomodo es realmente una experiencia extraordinaria. Y luego cuando empieza a hablar, dice, cuando el capitán del vuelo daba un mensaje en árabe, dice, sospechosamente sus frases en árabe eran muy largas y en inglés eran extraordinariamente cortas. Porcas, sí. Dice, lo que nos hacía pensar que les estaba diciendo a los árabes que iban a precipitar el avión y que tenían, y dónde estaban colocados los paracaídas. No están esas, Fidel, que esas yo sí no las he leído. Mira que le... Mira, si mal no recuerdo, el viaje a Egipto está en la casa de usted y otros viajes.
Aquí lo tengo, lo voy a buscar. Ya no me acordaba, ya no me acordaba de eso. Llevamos 1 hora hablando. Y nos podemos llevar otra. No, bueno, fácilmente. El libro es una maravilla, Jorge siempre tiene razón. Síntesis de las citas memorables de Jorge Ibargüen Goitia por Algarabía, Universidad Autónoma de Aguascalientes, compilado y escrito por Fidel García. Por favor, entren a algarabía.com y ahí lo pueden encontrar. Cómprenlo, está de manera digital también. Y espero que se hayan divertido y que les hayamos hinchado un poquito el brazo para que se acerquen al gran Jorge, ¿no? Hay muchísimas vías para acercarse a Jorge. Obviamente el libro que estamos presentando tiene ese propósito. Están sus obras, tanto de teatro como novelas, como sus artículos de opinión, muchos de ellos recientemente reeditados, y de muy fácil acceso. Y también está la cuenta de Twitter, @los pasos de Jorge, en donde su servidor de cuando en cuando está publicando citas del propio Jorge. Entonces, esa es otra vía para empezar a acercarse a la obra de Jorge y tener el libro y continuar luego con toda su narrativa y sus artículos de opinión. Me parece perfecto, don Fidel. Muchas gracias a Tehuacán, a Puebla, a todo el estado, precioso estado. Se come horrible en Puebla, yo no sé por qué se come tan mal en Puebla. Qué bárbaro. Fíjate, yo no sé dónde se come mejor, si en Puebla, en Yucatán o en Oaxaca. Se dan un quien vive entre los tres. Ya depende de los personales, pero ¿no? Totalmente de acuerdo. Puebla es una de las gastronomías más... Y justo aprovechando que hace unos días fue el Día Nacional de la Gastronomía Mexicana, es una de las gastronomías más, más encantadoras del país, además de que Puebla, la capital, y muchas de sus ciudades son también muy disfrutables. Tengo buenos amigos además viviendo allá o originarios de allá, así es que Puebla está muy cerca de nosotros. Sí, por supuesto que sí. Pues muchas gracias, Fidel García Granados. Gracias, amigos de Puebla, de Tehuacán. Espero que se hayan pasado un rato divertido y más se lo van a pasar si leen, porque siempre tiene razón. Muchas gracias. Gracias a Tehuacán. Gracias, Emanuel. Bueno, pues antes que nada agradecer su presencia en esta feria del libro. Gracias por compartirnos. Y bueno, en cuanto a la gastronomía, creo que México tiene de todo, pero creo que aquí en Puebla también nos damos un quien vive con quien quieran. Recuerden que los vamos a estar esperando. Esperamos que el año que viene nos puedan acompañar para que coman el mole de caderas, que es patrimonio inmaterial del estado de Puebla. Y aquí los vamos a estar esperando para que también conozcan la belleza de la reserva de la biosfera y todo lo que hay alrededor de Tehuacán. Entonces, les mando un fuerte abrazo. A mí me encanta el mole de caderas y conozco Tehuacán y conozco Puebla, porque tengo muchos amigos allá. 2 consejeros de la revista son poblanos, del Instituto Oriente, o sea que tengo muchos lazos con Puebla. Pues bueno, igual, aquí en Tehuacán tienen una casa. Mi ex jefa, una de mis ex jefas, hoy es la secretaria de Medio Ambiente en Puebla. Y mi actual jefa, aquí en Guanajuato, es originaria de Puebla. Así es que por partida doble. Bueno, pues aquí los vamos a estar esperando. Pues muy bien, muchas gracias, Emanuel. Gracias, Fidel. Gracias, Fernando. Gracias, Emanuel. Gracias. Un fuerte abrazo. Abrazo para todos. Bye, Fidel. Bye. Hasta luego. Bye.